La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, comprometida en formar profesionales competentes y éticos que sean constructores de una ciudadanía reflexiva, crítica y solidaria, en armonía con la visión humanista de la cultura, ha creado la Maestría en Historia, la cual fue liderada por un equipo de profesores de renombre nacional e internacional, cuyo legado perdura. Para Boyacá, la creación de esta maestría fue muy importante porque no había acá posgrados. Fue el primer posgrado en Boyacá. Entonces por eso fue muy importante. Y ahora a nivel de Colombia se le dio mucha importancia, sobre todo por la presencia de estos grandes historiadores que llegaron acá. Su principal objetivo es promover y aportar conocimiento histórico a diferentes niveles: local, regional, nacional e internacional. La relevancia histórica se ha convertido en pilar fundamental del programa. Vino el doctor Leopoldo Sea, mi maestro, que él era mi maestro, autor de la obra Historia de la Literatura Hispanoamericana. Era decano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trajimos también a Sergio Reinel de Chile. Trajimos a uno del Perú, Francisco Montenegro. Trajimos también del Ecuador. Prácticamente llegaron muchos historiadores de diversos países. No había otra facultad ni de posgrado que tuviera tanta gente tan importante. Tener aquí al doctor David Bushnell para nosotros fue algo sumamente grandioso, porque era de los grandes historiadores de Estados Unidos, nada menos. Con la resolución rectoral número 082 de 1973 y bajo la dirección del rector, Dr. Armando Suescún Monroy, se formalizó la Maestría en Historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior de la institución y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Jorge Palacios Preciado, Inés Pinto de Montaña, Víctor Álvarez, Hermes Tobar Pinzón, Javier Ocampo López, Pierre Vilar y Leopoldo Sea son los maestros visionarios que sentaron las bases de esta innovadora iniciativa. Apasionados por la historia, allanaron el camino para una excelente formación universitaria. En Chiquinquirá, en los años 80, hicimos unos simposios, 3 simposios nacionales sobre violencia en Colombia que crearon todo un boom de estudios sobre violencia en el país. Esos surgieron con la maestría, la Escuela de Ciencias Sociales en Tunja y la Escuela de Ciencias Sociales en Chiquinquirá. Entonces ese es como el ambiente intelectual en que se reanuda en el año 85-86, se reanuda la maestría que había estado en receso. Había salido la primera promoción en el 73, que ingresó en el 73-74. Esa primera promoción se graduó y hasta que no se graduaran todos y hubo un problema de lo que diríamos licencia de funcionamiento, y el Consejo Superior y Académico decidieron hacer una especie de receso en la admisión de estudiantes hasta 1985-86, que se reanuda la segunda cohorte. También venía con alguna frecuencia en los 80 los historiadores norteamericanos. Como había una influencia de esos historiadores que tenían una visión tradicional de la historia colombiana. Entonces, con la llegada de estos nuevos historiadores significó una visión renovadora, es una historia agraria nacional. Entonces, había una transformación historiográfica muy interesante y empezaron a llegar corrientes, teorías nuevas que van a transformar toda la formación de todos nosotros. Durante 5 décadas, la maestría en Historia ha tenido un desarrollo continuo,
pasando por la historia política y los procesos de liberación, el movimiento ideológico, los procesos educativos, los estudios de élite y la consolidación de los partidos políticos, hasta el cambio de visiones de la nueva historia en las últimas décadas. Estuve desarrollando algunos programas, como se iba buscando la forma de en la maestría de historia se hicieran cosas diferentes, que no fuera como el solo desarrollo de los programas, sino vinculaciones con otras entidades, con otras universidades. Y entonces íbamos seguido a dar algunos seminarios, buscamos con el rector de ese entonces, el doctor Salamanca, fuimos a crear el programa de maestría en historia en Cartagena, en la Universidad de Cartagena. Allá lo abrimos y ya después con otras universidades se comenzó a gestar precisamente para hacer el convenio de hacer un programa que fuera, que ahí es donde surge prácticamente la maestría en historia en convenio con otras universidades para vincularlas, que todas tuvieran su programa de maestría, ya que no era fácil, precisamente por la falta de profesores que estuvieran preparados para tal caso. Quizás en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, teníamos la influencia de una historia social, de la escuela de los anales, muy importante, que había llevado a que, por ejemplo, las líneas de investigación estuvieran muy orientadas hacia la línea de historia social y económica, historia social y política, historia social y cultural. Parte de los cambios más recientes en la concepción de la disciplina tiene que ver con la resignificación de distintos campos, es decir, un poco se sale de esa tutela, de esa historia social y se plantea una resignificación, se redimensionan las otras tendencias, la historia política, la historia cultural, etc. Esto impacta en la definición de las líneas del programa, esto impacta en que ahora se construyan, dijéramos, estas líneas, cada una, la historia política, la historia cultural y la historia social ocupa, dijéramos, su terreno. Esto en ese, dijéramos, orden de esa concepción y su relación con el conocimiento, ¿no? Hay otros cambios que también significan colocarse a tono con la época, significa colocarse a tono con los distintos momentos y tienen que ver justamente con cómo incorporar estos avances de la disciplina, cómo incorporar y cómo darle lugar a los cambios epistemológicos, a los cambios de contenido, a los avances de la disciplina, cómo dejar de tener un plan de estudio rígido, ¿no? Eso fue parte de los cambios que se realizaron en la maestría en historia y que tiene que ver con la flexibilización curricular. Este programa ha formado a más de 230 magísteres en historia que a través de su investigación y trabajo académico han tenido un impacto significativo en el estudio y la comprensión de nuestro pasado, impulsando el estudio del territorio, difundiendo el conocimiento histórico a través de libros, artículos y revistas que propician la reflexión crítica de nuestra identidad. 50 años de encuentros y reflexiones tanto para la sociedad como para la comunidad universitaria. 50 años brindando espacios propicios para fomentar el diálogo, incorporar nuevas interpretaciones históricas y reconocer el valioso trabajo realizado por investigadores, profesores, egresados y estudiantes.
50 años comprendiendo y dominando la historia con responsabilidad compartida por todos los actores involucrados, desde los gobiernos hasta los docentes y la sociedad en general. Solo a través de un enfoque histórico y dedicado a mejorar la educación, podemos enfrentar los desafíos actuales y construir la nueva historia.